Bienvenidos a esta sección de álgebra de matemáticas fundamentales. Esta es la parte uno de álgebra lineal que corresponderá a una sección de estos cursos de matemáticas fundamentales que tienen como objetivo conocer algunos elementos básicos de las matemáticas desde su punto más elemental, tratando de encontrar un equilibrio entre la rigurosidad y además de eso tratar de lograr formalizar algunos conceptos. Eh, el objetivo principal de estos cursos están direccionados a cualquier estudiante que desee introducirse a estos conceptos del álgebra lineal y a medida que vayamos avanzando en los cursos podemos ir extendiendo algunas ideas. Bien, comencemos. Vamos a empezar hablando acerca de una definición geométrica de vector y vamos a decir nosotros que un vector va a ser un segmento de recta dirigido que corresponde a un desplazamiento desde un punto A hasta otro punto B. Entonces, usted puede pensar en la idea de un vector justamente tomando dos puntos en el plano, por ejemplo, y trazando un segmento de recta dirigido. En este sentido, puede indicarlo esa dirección con una flechita y de esa manera usted podrá determinar ese vector. Ahora, esta es la definición geométrica de vector. Más adelante, cuando avancemos en el curso, vamos a ver que podemos dar una definición mucho más abstracta de vector que tendrá, por supuesto, su utilidad. El concepto de vector y más adelante el concepto de matrices son elementos importantes dentro del curso de álgebra lineal. Así que es importante revisar algunos fundamentos sobre vectores. Hablemos un poco acerca de algunos hechos importantes sobre vectores. Primero, vamos a decir nosotros que el producto punto entre dos vectores, A, B, y B igual a C, D en el plano, se pueden obtener mediante esta forma, ¿no? Vamos a utilizar esta notación. Esta notación que estoy empleando aquí la vamos a utilizar simplemente por comodidad para poder luego introducir con mayor naturalidad el concepto de producto interno en clases posteriores. Entonces, si usted desea, puede escribir aquí la notación usual de producto punto, U punto B, o puede utilizar esta notación, teniendo presente que esta notación hay que manejarla con cuidado y de no confundirla con el producto interno general, que vamos a ver más adelante, en ciertos puntos van a coincidir, eh, pero también podríamos definir productos internos de manera diferente. Por el momento, lo importante es que usted note que el producto punto lo podemos definir de esta manera, ¿no? Tomando el primer elemento del vector u, multiplicándolo por c, sumándole el segundo, la segunda componente del vector u y multiplicándola por la segunda componente del vector d. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Bien, a partir de eso podemos definir nosotros la longitud de un vector. Estamos evitando aquí el uso de la palabra o el término norma, porque lo vamos a definir después, pero básicamente vamos a definir nosotros que la longitud de un vector en el plano, por ejemplo, se puede obtener de esta manera. Vamos a denotarlo así con dos barritas y se puede obtener como la raíz cuadrada del producto punto entre el vector consigo mismo, y en este caso va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Podemos nosotros definir el ángulo entre dos vectores no nulos de la siguiente manera. Podemos decir si el vector u es de la forma A, B y el vector v es de la forma C, D en el plano. Entonces nosotros podemos definir el coseno del ángulo θ como la fracción donde en el numerador usted va a tener el producto punto entre u con b dividido entre la norma del vector u por la norma del vector b, y θ va a ser un ángulo único que va a variar entre 0 y pi. Entonces usted toma
arcocoseno, o sea, definiría a tita como el arcocoseno de esta expresión de aquí. Y de esta manera usted puede determinar el ángulo entre vectores. Podemos nosotros, dado cualquier vector no nulo, siempre es posible encontrar un vector unitario, o sea, un vector que va a tener longitud 1 en la misma dirección que B. Y eso es muy útil, sobre todo cuando estemos realizando el proceso de ortonormalización. Entonces, podemos crear vectores unitarios que conserven la misma dirección que el vector con el que estamos trabajando, simplemente tomando el vector y dividiéndolo entre la longitud del vector. Y eso crea un vector unitario. Este proceso, mediante el cual nosotros creamos un vector unitario, se suele denominar normalizar el vector o un proceso de normalización. Nosotros vamos a decir que el conjunto de todos los vectores con n mayor que 1 componentes reales lo vamos a denotar por Rn. Es importante familiarizarse con esta notación porque esta notación la vamos a utilizar notaciones similares cuando comencemos a ver eh, espacios vectoriales. En general, en Rn, en este espacio de Rn, nosotros podemos definir vectores unitarios, E sub 1, E sub 2 hasta E sub n, donde E sub q, E sub i tiene 1 en la iésimo componente y 0 en cualquier otra parte. Esos vectores que se denominan E sub 1, E sub 2 hasta E sub n, se conocen como vectores unitarios estándar y podemos dar un ejemplo, ¿no? En R2, por ejemplo, podríamos colocar nosotros E sub 1 como el vector 1, 0 y E sub 2 como el vector 0, 1. Estos vectores se conocen como vectores unitarios estándar. Primero se llaman vectores unitarios porque tienen longitud 1. Si usted calcula la longitud de este vector, le va a salir 1 y son estándar en este sentido. Hay algunos elementos o hechos que surgen de definir lo- la formación básica que hemos definido en la parte anterior. Podemos decir que, o sea, tenemos un resultado que se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz para dos vectores que viven en Rn, y básicamente lo que dice es que puedo yo obtener, en este caso, el valor absoluto de el producto punto entre estos dos vectores siempre va a ser menor o igual que la norma del vector u por la norma del vector b. O dicho de manera, utilizando la terminología que hemos utilizado, la longitud del vector u por la longitud del vector b. Bien, mire la diferencia que existe, ¿no? Aquí hemos utilizado una barrita para denotar valor absoluto, mientras que aquí estamos utilizando dos barritas para denotar longitud del vector. Podemos también hablar acerca de la desigualdad del triángulo o la desigualdad triangular para dos vectores que están en Rn. Y esencialmente lo que dice la desigualdad de triángulo, la desigualdad triangular, es que la norma de u más b es menor o igual que la norma de u, la longitud de u más la longitud de b. Bien, podemos también definir la distancia entre dos vectores que están en Rn como la distancia entre de u a b, como la longitud o la diferencia en norma de u menos b, de u con b, ¿no? Entonces, la longitud, la diferencia entre estos dos vectores, y le calcula a esa diferencia la longitud del vector resultante, y esa es la distancia que existe entre esos dos vectores. Es importante mencionar que aquí estamos trabajando con una distancia que está siendo inducida por esta longitud del vector que hemos definido nosotros. En R2 o en R3 nosotros podemos hablar de dos vectores no nulos, u y b. Y podemos decir que esos vectores son perpendiculares si el ángulo θ que forman esos vectores entre ellos es un ángulo recto. Lo que significa básicamente es que si θ forma un ángulo de pi medios radianes o 90 grados sexagesimales. Bien, esa noción es útil, esa noción de perpendicularidad es útil en R2 o en R3. Sin embargo, cuando usted trata de llevar esta noción de perpendicularidad a R4 o R5 o a Rn mayor que 3,
la noción de perpendicularidad se vuelve demasiado complicada sostenerla. Por ende, nosotros podemos generalizar el concepto de perpendicularidad a dimensión a un espacio de Rn. Entonces, la idea anterior motiva a generalizar esta idea a Rn como si nosotros vamos a decir que dos vectores u y b en Rn son mutuamente ortogonales si su producto punto es cero. Nótese que esta idea también funciona para vectores en R2 o en R3. Solo que ahora hablamos de ortogonalidad cuando n es mayor que 3. Podemos sostener la perpendicularidad en R2 o en R3, pero cuando n es mayor que 3, nosotros usaremos la terminología ortogonalidad. Diremos que dos vectores son ortogonales y su producto punto es cero. También podemos sostener un teorema que se conoce como el teorema de Pitágoras en Rn, y básicamente lo que dice el teorema es que si usted toma dos vectores en Rn, se cumple que la longitud de, si usted suma el vector u con el vector b y le calcula la longitud al cuadrado, eso va a ser la longitud del vector u al cuadrado más la longitud del vector v al cuadrado. Y eso se va a cumplir si solamente si el producto punto entre estos dos vectores u y b es cero. Es decir, esto se cumple, la idea anterior se cumple si solo si los vectores u y con b son mutuamente ortogonales. Esta idea del teorema de Pitágoras es muy interesante porque usted puede dar una interpretación geométrica como los resultados anteriores, pero en particular esta idea o este teorema de Pitágoras es muy conocido. Bien, también podemos nosotros hablar acerca de la proyección. En este caso, en esta primera parte vamos a hablar acerca de la proyección de escalar y la proyección vectorial. Más adelante vamos a hablar acerca de otro tipo de proyección que se conoce como la proyección ortogonal, y eso se dará cuando hayamos definido formalmente lo que es un producto interno. Por ahora recuerde que todo esto lo estamos trabajando con la noción de producto punto que nosotros empezamos definiendo en esta sección. Entonces considere u y b vectores en Rn. Con el vector b vamos a pedirle que sea no nulo. Entonces la proyección escalar del vector u sobre el vector b se puede definir de la siguiente manera. Vamos a denotarla como la proyección de u sobre b, como la fracción, donde en el numerador tenemos el producto punto entre el vector u con el vector b, y en el denominador tenemos la longitud del vector al que vamos a proyectar, sobre el cual vamos a proyectar, en este caso el vector b. Y vamos a definir la proyección vectorial del vector u sobre el vector b como la proyección. Para distinguirla de la proyección escalar, vamos a escribirle una flecha para denotar un vector, y se va a definir, obsérvese, que la primera parte es justo la proyección escalar. En la primera parte tenemos en el numerador la fracción, el producto punto de u con b, partido entre la norma, entre la longitud del vector u. Y a este resultado, a este escalar, porque el producto punto le retorna un escalar, la longitud de este vector es un escalar, a este escalar lo vamos a multiplicar, porque es un escalar, lo multiplicamos en este caso, con este vector partido entre su longitud. Y este vector partido entre su longitud es simplemente un vector unitario que conserva la dirección del vector v, y va a estar escalado, va a estar multiplicado por un escalar, en este caso que representa la proyección escalar. Entonces nótese que nosotros el resultado de la proyección vectorial va a ser un vector, mientras que el resultado de la proyección escalar va a ser un escalar. Bien, eso es todo por esta sesión. En la próxima sesión vamos a hablar acerca de matrices. Gracias.